Muchas gracias, Maite. Damos paso a Yasmina, después seguiremos hablando de todo esto. Damos paso a Yasmina Soriano, de la Unión Sindical Estudiantil, de la USE. Bueno, Yasmina, cuéntanos cómo están viviendo la crisis los estudiantes y las estudiantes. Hola a todos y a todas, muchas gracias. Bueno, me imagino que como muchos de los compañeros que estamos aquí y de las compañeras, tenemos muy presente, bueno, los estudiantes y los jóvenes tenemos una edad todavía que no sufrimos de manera en nuestras propias carnes, por decir así, la crisis del 2008, ¿no? Pero sí que nos hemos criado un poco, hemos ido en nuestras familias escuchando siempre el término crisis, el término recorte, privatización y demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde el sindicato partíamos de esta base, ¿no? De cómo a los estudiantes y a las estudiantes en el plano educativo y a los jóvenes y a las jóvenes en el plano laboral afectó la crisis del 2008, que incluso a día de hoy se siguen viendo las consecuencias y viviendo, y cómo puede afectar esta crisis sanitaria a nivel económico también y social en los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias laborales yo creo que ya lo han comentado los compañeros y las compañeras anteriormente. Los jóvenes, además, que tenemos que trabajar también a la vez que estudiamos, somos un sector que tenemos unos contratos muy precarios, en práctica o temporales, o directamente no tenemos un contrato, con lo cual vamos a ser de los primeros, por decir así, de que vamos a sufrir los despidos en los próximos meses, ¿no? Puesto que va a salir bastante barato y como somos los últimos que llegamos al mercado laboral y tenemos ese tipo de contratos, sale bastante barato prescindir de nosotros y de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, en ese plano, para los estudiantes también que tenemos que trabajar a la vez que estudiar, pues esta crisis sanitaria convertida en crisis económica también, pues nos afecta de lleno en el ámbito laboral, a la juventud. Esta crisis pues nos va a afectar bastante, ¿no? Para que nos hagamos una idea, de cada 100 personas que se iban al paro en la crisis de 2008, 20 eran menores de 30, ¿no? Con lo cual nos espera un panorama bastante demoledor. Y luego, a nivel educativo, realmente en una situación normal en la educación hay una brecha socioeconómica evidente, ¿no? En este momento, con la crisis del COVID, se hace más patente, ¿no? Porque no es lo mismo los espacios de una familia trabajadora que a lo mejor vive en 45 o 50 metros cuadrados con varios hijos, en una situación a lo mejor que se encuentran ahora pues de desempleo o en ERTE, con lo cual hay una preocupación familiar, y que incluso lo que estamos viendo también, y no voy a decir nada nuevo porque se están sacando un montón de análisis sobre esto, existe una brecha digital, ¿no? El 58% de las familias más humildes y de clase trabajadora no tienen en sus casas ordenador o tienen solamente un ordenador, ¿no? Con lo cual esta crisis está afectando de manera directa a los estudiantes y a las estudiantes de familias más humildes, ¿no? Por retomar también un poco los ejemplos que teníamos, que nos dejó la crisis de 2008, y que en lo que estamos reflexionando ahora mucho, porque creemos que debemos de ponerlo sobre la mesa desde ya e intentar que esa situación no se vuelva a repetir. Entre 2011 y 2014 se perdieron más de 250 millones de euros en becas y en ayudas, ¿no? Con lo cual es un dato que nos hace pensar que si se trata la crisis económica en esta ocasión de la misma manera, volveremos otra vez los estudiantes y las estudiantes y los jóvenes a muchos quedarnos atrás en nuestra vida académica, ¿no?
Y otro dato ya por terminar también con una cuestión más local, en la Universidad de Granada en los últimos 10 años se han perdido 10.000 estudiantes de grado, solo de grado, luego están los máster y demás. Son estudiantes que se quedaron atrás en la crisis económica y que a día de hoy todavía no se han recuperado las cifras que hubo de estudiantes dentro de la universidad anterior a la crisis, ¿no? Con lo cual, nosotros enfocamos mucho el enfoque en esa cuestión, ¿no? En intentar de verdad y que nuestras reivindicaciones y nuestras exigencias vayan en torno a que ningún estudiante, por tener una cuestión material diferente, en este caso de venir de familias trabajadoras, no se quede atrás por esa cuestión, ¿no? Bueno, pues para CGT la valoración de las medidas de tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía o incluso del Ayuntamiento de Granada, yo creo que hay que entenderla en dos partes, ¿no? En lo que son las medidas reales, lo que se ha puesto en marcha negro sobre blanco, ya sea en el BOE, ya sea en el BOJA, en decretos, etcétera. Y luego también la lucha mediática que está habiendo, tanto para engrandecer las medidas bueno, o de alguna vender las medidas que se están tomando, como para echarlas abajo, ¿no? De hecho, creo que hay una guerra muy importante por parte de los sectores de derecha y reaccionarios, que son los que al final tienen mucho más poder mediático que cualquiera de los demás y de las mayorías sociales, lógicamente. Y hay una guerra muy grande para desinformar, para echar abajo cualquier tipo de actuación para que beneficie, digamos, a la clase trabajadora. Y es muy curioso, ¿no? Porque nosotros como sindicato, como CGT, las medidas que se están tomando a nivel general, ya lo comentaba también antes Javi de Ustea, ¿no? Nos parecen insuficientes, por un lado, nos parecen que no dejan de ser medidas que al final vamos a tener que volver a pagar nosotros, que la clase trabajadora va a ser la que pague, que no estamos viendo un esfuerzo por parte de los grandes propietarios, de las grandes empresas, a la hora de arrimar el hombro, ¿no? Digamos, de poner de su parte para que esto para que no suframos tanto, ¿no? Entonces, nos parecen insuficientes, nos parece que la actitud del gobierno central está siendo mucho más dialogante que la que podríamos esperar de otros gobiernos. De hecho, con CGT pues se ha sentado y en ese sentido es algo que valoramos, pero nos parecen medidas todavía tibias y muy presionadas por la patronal, ¿no? Creemos que está habiendo una pugna ahí muy importante y ahí lo que estamos viendo es que el poder que tiene la clase trabajadora a día de hoy, cosa que es bastante comprensible, ¿no? Con el sistema que tenemos, el poder que tiene realmente de influir, de momento es muy limitado. Y al final quien está al lado del gobierno y quien está al lado del presidente de turno, y el acceso va a ser mucho más directo que el que podamos tener en un sindicato como CGT o cualquiera de las personas que estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, no obstante, sí que consideramos que ha habido un cambio de orientación a la hora de enfocar una salida bueno, de las consecuencias de esta crisis, porque sí que es cierto que ya no se hace como en 2008, donde la ayuda directa fue directamente tanto a la banca como a las grandes empresas. No se ha hecho eso, y sí que hay una ayuda más directa a clases trabajadoras, ya os digo, muy limitada en nuestra opinión y muy burocratizada también en nuestra opinión en las condiciones en las que estamos, y que nos parecen insuficientes, pero sí que hay un cierto cambio de orientación, ¿no? Pero como alternativas, nosotros consideramos que, como CGT, que realmente tiene que haber una apuesta en este caso de todos los gobiernos y de toda la sociedad para darnos cuenta de que no se puede seguir, no se puede continuar con la dinámica que estaba llevándonos el capitalismo de hace décadas y de una visión del capitalismo neoliberal que lo que hacía y lo que hace
a día de hoy, es poner precio a nuestras vidas, nosotros consideramos que tiene que haber un cambio hacia considerar la vida como una vida digna, como una vida donde haya derechos no solo sobre el papel, sino donde haya derechos básicos como la vivienda, como la sanidad, universales para todo el mundo, como nosotros apostamos desde CGT por una renta básica universal, no por un ingreso mínimo que está condicionado a tener una serie de situaciones, sino una renta básica universal que lo que haga es, sin condiciones, ofrecer lo mínimo para poder tener una vida digna, ¿no? Nosotros creemos además que de esta crisis tenemos que revalorar social y económicamente trabajos de los que depende precisamente la vida, ¿no? Tenemos que revalorar trabajos pues como el de las limpiadoras, el de la sanidad, el de la educación, el de la ayuda a domicilio, en fin, de los servicios sociales que están siendo fundamentales en este momento, y creemos que tiene que cambiarse esa valoración social y económica, y dejar de valorar, pues a lo mejor a las grandes estrellas de los deportes de masas o ese tipo de cuestiones que, como vemos, pues a día de hoy creo que no están aportando mucho cuando hacen falta, ¿no? Entonces, de esta situación, entre todos, no es una cosa que vaya a pasar de la noche al día, y entre todos y todas creo que tenemos que cambiar esa forma de construir la vida, ¿no? Nos parece que a día de hoy cuestiones como bajar la edad de jubilación, por ejemplo, ¿no? Cuestiones como que haya un acceso de la juventud, que decía Yasmina, que a mí me parece una generación pues a día de hoy echada por la borda, que yo cuando tenía veintitantos años, poniéndome en esa situación de veintitantos años, no me imagino pues no poder tener un proyecto de vida, ¿no? Nos parece que es fundamental que uno se puedan jubilar en condiciones dignas para que también pueda haber una juventud que entre pues en la dinámica laboral, porque no va a haber suficiente trabajo para todo el mundo. Eso no es una cosa nueva, no es una cosa pero a día de hoy yo creo que nos damos cuenta que no va a haber trabajo para todo el mundo de una manera mucho más evidente. Y tenemos que repartirlo, hay que rebajar la jornada laboral. También para hacerla compatible con la vida y con la conciliación. Nosotros apostamos de momento, por 30 horas semanales sin pérdida de salarios. En fin, creemos que tiene que haber también un cambio de valores culturales. Tenemos que practicar el feminismo. No puede ser que sigamos con esta visión de la vida donde la mitad de la población o más de la mitad de la población sigue subordinada y explotada por la otra mitad, que al final se reducen en unos pocos, que son los que contienen el poder heteropatriarcal y capitalista, y que es lo que está condicionando la vida de muchísima gente, ¿no? En fin, apostamos porque los bancos, que tanto recibieron durante todas estas décadas y en la crisis de 2008, devuelva el dinero que se les dio, los Amancios, las Ana Patricias, etcétera, que paguen impuestos, ¿no? No estamos diciendo a día de hoy que hagan cosas muy revolucionarias, pero que paguen los impuestos por lo menos los que les corresponden, y nosotros consideramos que deberían corresponderles muchísimos más, ¿no? También creemos que tiene que haber una vida de lo común, una vida de lo público. Tenemos que recuperar todo lo que se ha privatizado durante este tiempo, volverlo público, con una gestión pública que realmente responda a las necesidades de la gente. ¿Y qué pintan? Nosotros nos preguntamos qué pintan, por ejemplo, dedicar recursos públicos a la sanidad privada, qué pinta que exista la enseñanza concertada, qué pinta que los servicios sociales al final estén prestados por entidades de beneficencia, y cada vez el sistema público de servicios sociales esté más deteriorado. Nosotros consideramos que eso es fundamental para crear otro modelo. Y para terminar, yo creo que no hay que olvidarse, y con este parón estamos viendo que así es, que la importancia del donde vivimos, ¿no? De nuestro medio, y de la crisis climática que estamos viviendo y sufriendo, y que también causa muchas muertes al cabo del año. Pensamos que hay que darle la importancia, porque vemos que cuando se para la actividad económica se recupera
muy limitadamente todavía, lógicamente, se recupera parte de la salud del medio ambiente.